La reunión 1175 desde el inicio del club y 08 de este periodo. Vamos a tocar la campana. Y vamos a saludar a las banderas argentina y rotaria. Bueno, gracias a todos los que nos acompañan de varios países. Hoy nos acompañan el ex gobernadores del distrito del 4895, Edgardo Murúa y Marta Dalia de Grube, del 4800 por Ramón Sosa y del 4900. También nos acompañan de los distritos 4851, 4895, 4905, 4945 y 4975. Los clubes rotarios de Argentina, Ecuador y Uruguay. Valvanera, Barrancas de Belgrano, Buenos Aires, Boulevard, Ciudad Cava, Curuzucuatiá, Don Torcuato, y Club Abriendo Fronteras, y Club Oeste, José Luis de Laurente, Guaymallén, La Boca Barracas, Lanús, Montserrat, Moreno Sur, Puerto Madero, Quito Latitud Sur, Quito Luz de América, Río Pilcomayo, satélite del Rotary Club Costanera Formosa, Roque Pérez, San Juan Retama, San Telmo Constitución y Venado Tuerto. Algunos de estos clubes todavía no han podido ingresar, algunos de los socios de estos clubes no han ingresado, pero sí nos habían comprometido su presencia, lo mismo que el Rotary Libertador Recoleta. Para todos, sean muy bienvenidos. Gracias. Silvia, si nos querés dar la bienvenida como presidenta, por favor. Sí, buenas noches a todos, bienvenidos. Un gusto que estén con nosotros, de tener una nutrida audiencia con clubes de todo el país y también de nuestros países hermanos. Espero que disfruten la charla de un orador tan distinguido como el que tenemos esta noche. Así que bueno, adelante Miriam. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, vamos a recordar nuestra prueba cuádruple de lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Será beneficioso para todos los interesados? Es interesante, sobre todo para los que no son rotarios, que los rotarios nos guiamos por elevadas normas de ética y que para nosotros es muy importante cumplir con esta prueba cuádruple en todas nuestras acciones. Y les podemos asegurar, para los que no son rotarios, que llevarlas adelante siempre nos trae un beneficio espiritual y de relación con nuestra comunidad y con todo lo que hacemos. Ahora le voy a pedir pasa esto, perdón, pero a veces se me traga. Bueno, le voy a pedir a Alejandro Míguez, por favor. Hola Miriam, sí, estoy aquí en la reunión. Sí, ya. pero se me fue la transparencia para la anterior. Listo, te espero.
Te voy a pedir por favor que nos presentes al orador de esta noche, al doctor Jorge Vicchi. Ale. Bueno, buenas noches a todos. Realmente es un lujo para nosotros contar hoy en nuestra reunión rotaria con una personalidad de tan singulares características. El doctor Jorge Agustín Vicchi, como ustedes ya pueden ver aquí, es abogado, presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales, IARI, y en lo que respecta a Rotary, el cargo más importante que está desempeñando hoy día es el de coordinador y responsable nacional de Rotary International Argentina y la coordinación de ONU en Argentina. Voy a hacer un breve semblante porque su trayectoria es muy extensa. Es abogado por la Universidad de Mendoza, diplomado en Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid, España, también diplomado en Integración Económica de Países Emergentes en Francia, magíster en Negociación Internacional, proyecto John Fitzgerald Kennedy Government School de Harvard University, doctor en Derecho, con tesis doctoral sobresaliente sobre el tema organismos financieros y económicos internacionales, FMI, Banco Mundial, presidente, como dije, del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales y también profesor universitario titular en la Universidad de Mendoza. En su desempeño laboral, además de ejercer la actividad como abogado en su estudio jurídico, ha sido asesor de gabinete del embajador argentino en Santiago de Chile, representante experto del Estado Nacional en la Comisión Investigadora ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Penitenciarías de Mendoza, es exdirector de los bancos de Mendoza y Previsión Social y exdirector de Cooperación Internacional de la provincia de Mendoza. En lo que se refiere a Rotary, bueno, ha sido asesor legal del distrito 4849, del 4851, presidente del Rotary Club Guaymallén, al que pertenece desde el año 2015, y miembro de distintos equipos distritales. La realidad es que además tiene obra publicada, varios libros y artículos que sería muy largo de considerar y hablan, digamos, de sus preocupaciones académicas. Así que, bueno, doctor Vicchi, lo voy a dejar con la palabra para que nos diserte acerca del tema Memorándum de Entendimiento Rotary Argentina, ONU Argentina. La palabra es suya, desde ya muchas gracias, y comento para aquellos que quieran luego hacer alguna pregunta, que pueden hacerla vía chat, y sobre el final de la charla el doctor seguramente va a poder contestar sus inquietudes. Bueno, la palabra es suya, doctor Vicchi. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, en especial agradecer a la presidenta de Rotary Club Recoleta y a todos los líderes, ex gobernadores de distrito, gobernadoras de distrito, presidentes de clubes que están participando, como también socios de clubes y futuros líderes rotarios, que creo que es importante conversar sobre estos temas. Si bien hoy hemos tenido un día bastante difícil en el estudio, no me olvidé de reflexionar y recapacitar sobre aquellas cosas que nos han ido uniendo y que desde el Comité Interdistrital de Rotary Argentina, ONU Argentina, en donde lo tenemos como coordinador al EGD Edgardo Murúa, hemos trabajado tratando de hacer lo mejor posible, tratando de capacitar, tratando de poner en conocimiento a todos los clubes
de todas las posibilidades que tiene esta alianza. Y bueno, creo que si podemos llegar a compartir pantalla, ahí podemos ver cómo se inicia todo este procedimiento. Miriam, ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, por favor, Jorge. Bien. Acá tenemos los protagonistas de esto. Esto se inició... Todavía. ¿Cómo? ¿Se escucha? Ahí, Esto se inició sí, ahora en el año ahí 20, está, perfecto. se inició en el año 2020 entre Rotary Argentina y Naciones Unidas. Acá tenemos el equipo de Naciones Unidas, en donde está Robert Valen, que fue el coordinador residente de ONU Argentina, Pablo Vaz, que hoy sigue en el equipo y que se encarga de la coordinación o de lo que es la cooperación política de Naciones Unidas y el financiamiento, ya que tenemos a los gobernadores que tuvieron digamos, el desafío, la reflexión y llevar adelante un acuerdo que costó bastante, pero que es un sueño que se plasmó en algo escrito y que llevó o que lleva a reflexionar sobre todo lo que es Rotary Internacional hoy en día o cómo nos tenemos que manejar a partir de hoy en el mundo con los valores rotarios, como se decía en la prueba cuádruple. Esta es la nueva coordinadora residente de Argentina, Claudia Mojica, de El Salvador, que reemplaza a Roberto Valen, en donde es una persona bastante sencilla e importante. Ella tiene a su cargo como coordinadora, primero como coordinadora residente, ella fue nombrada, igual que Valen, por el secretario general de las Naciones Unidas. Tiene la jerarquía de embajadora, conforme a la Convención de Viena de lo que es agentes diplomáticos. Y se encuentra en la Argentina a cargo de todo el sistema de Naciones Unidas, es decir, de todas las organizaciones que conforman o forman parte de Naciones Unidas, de todos los programas que forman parte de Naciones Unidas Argentina, de todos aquellos proyectos y también de todas aquellas relaciones que Naciones Unidas nos da. También es la jefa de lo que es el Team Argentina, o sea, el equipo Argentina de Rotary de Naciones Unidas, en donde ella se encarga de tener las relaciones, digamos, políticas y también protocolares con las autoridades más importantes de Argentina, como es el presidente de la Nación, los ministros, los gobernadores de las provincias, los intendentes de cada uno de los municipios. Así que bueno, vamos a qué es el memorándum de entendimiento con ONU Argentina. Nosotros hemos tenido la experiencia de haber tratado de mandar a todos aquellos que hemos podido lo que es el memorándum, pero creo yo que haciendo un esquema esto se puede entender. Hay un reconocimiento mutuo en primer lugar de una alianza global entre Rotary Internacional Argentina y la coordinación de ONU Argentina a través de lo que es un organismo especial que es el Consejo Económico y Social, o sea, el ECOSOC, del cual somos miembros consultivos. ¿Cuáles son los puntos que se ponen en común en este memorándum de entendimiento? Es decir, llevar adelante lo que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en 2015, que es la Agenda 2030, con sus 17 ODS, las 7 áreas de interés de RI, como también todo lo que hace a la prioridad global nuestra en el servicio. La importancia de la existencia de clubes rotarios en la República Argentina se da porque Naciones Unidas no tiene la territorialidad que nos dan la cantidad de clubes que nosotros tenemos en la Argentina. No estoy hablando de otros países porque no respeto y agradezco que estén presentes, pero esto se ha firmado entre Rotary Argentina y la coordinación residente de Rotary Argentina. Estos son algunos de los temas que los rotarios siempre hemos tenido
en cuenta para ya sea realizar una acción, un programa o un proyecto. Y estos son los temas a los cuales le da importancia el memorándum de entendimiento entre Rotary Argentina y ONU Argentina. También se reconocen los programas de jóvenes. Acá esto es importante porque la juventud para la Organización de Naciones Unidas Argentina es importante. Este programa de Rotarac, que ahora ha cambiado de acuerdo a nuestro Consejo de Legislación, en donde Rotarac pasa a ser parte de los clubes rotarios, Interac, que son los jóvenes más importantes, que son el semillero, como se dice en Rotary, para ir incorporándose y haciendo mayor membresía, el Programa Mundial de Intercambio de Jóvenes y también de entrenamiento de líderes. Para un mejor servicio a la comunidad, la promoción de la paz y la comprensión mundial. Ahora, esto no es teoría, queridos amigos, esto es concreto. Nosotros necesitamos saber cuáles son las necesidades de nuestras comunidades. ¿Qué es lo que quieren nuestras comunidades? Una acción, un programa o un proyecto no se hace en función de lo que queremos los rotarios, sino de lo que nos piden nuestras comunidades. En segundo lugar, cuando hablamos de la promoción de la paz, tampoco esto es teórico, es concreto, porque hoy la Argentina, en su conjunto, necesita de Rotary Internacional Argentina, porque la paz se da cuando hay o cuando uno garantiza las 7 áreas de interés que tiene Rotary, cuando garantiza el agua potable, cuando garantiza la salud materno-infantil, cuando garantiza la salud en general, cuando garantiza el desarrollo económico y regional, cuando garantiza el medio ambiente, cuando hay más trabajo para la gente, cuando hay un desarrollo social en donde nosotros nos preocupamos en el servicio, que es algo importantísimo para llevar adelante nuestros programas, nuestros proyectos sostenibles en el tiempo. Y es así en donde nosotros vamos a tener comprensión mundial. Hoy, con una guerra en el mundo, nosotros tenemos que saber que existen clubes rotarios en Ucrania y también existen clubes rotarios en Rusia. Y estos clubes rotarios y estos que están en Ucrania y que se encuentran en Rusia, hoy están haciendo una acción común para tratar de terminar con esta guerra y llevar adelante, ¿no es cierto?, la promoción de la paz en cosas concretas para todos aquellos presuntos refugiados que quieran llegar a la Argentina y que Naciones Unidas, a través de las organizaciones como ACNUR, los recibe y nos pide a nosotros, en este acuerdo de entendimiento, que también podamos recibir a todos aquellos que quieran venir con las manos abiertas a nuestro país y con las necesidades que tienen. Ahora, ¿cuál es la voluntad de trabajar en un memorándum estratégico con Naciones Unidas? En programas conjuntos en todo el territorio argentino. Por ejemplo, nosotros hemos comenzado en el distrito 4851, que tiene 10 provincias, que van desde Mendoza a Santiago del Estero, pasando por Córdoba, pasando por San Juan, San Luis, pasando por un montón de provincias, conjuntamente con los demás distritos que tiene la Argentina, que son 6 distritos, tratar de tener programas conjuntos en todo el territorio argentino, porque esto nos va a permitir tener una membresía de calidad, que significa que seamos buenas personas en primer lugar y en segundo lugar que nos profesionalicemos en el servicio, saber que el servicio hacia la comunidad hoy es profesional y realizando proyectos conjuntos, utilizando todo el sistema de la Coordinación de Naciones Unidas en Argentina. Antes, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de la situación, teníamos que ir a las comunidades, tenían que firmarnos una nota a las comunidades, tenían que decirnos por qué nos pedían tal cosa, justificar todo esto. Y hoy, con los 17 organismos que tiene el sistema de Naciones Unidas en Argentina, esto ya lo tenemos hecho en la salud, en la educación. Cuando hablamos de educación y hablemos de UNESCO, cuando hablemos de la alimentación y hablemos de la FAO, cuando hablemos de la salud y hablemos de la OMS, o cuando hablemos de la Organización Panamericana de la Salud, cuando hablemos
de la economía latinoamericana y tengamos a la CEPAL. En fin, son todos organismos que hacen al sistema de Naciones Unidas que hoy, con este memorándum firmado, nos permite trabajar en conjunto, institucionalmente, a través de lo que es la cooperación internacional en el marco del Comité Interdistrital de Rotary Internacional Argentina y ONU Argentina, y a través de eso con todos los distritos y con todos los clubes de la República Argentina. Esta es Naciones Unidas en Nueva York. Todo está, a lo mejor lo han visto casi todos. En ese edificio están todas las acreditaciones de todas las embajadas que conforman o forman parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, que son 193 estados. Estas 3 personas diseñaron a Naciones Unidas. Estos fueron los gestores de Naciones Unidas cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Tanto el presidente Roosevelt de los Estados Unidos, como el primer ministro Churchill del Reino Unido, como el secretario general del Partido Comunista Joseph Stalin. Y diseñaron, en primer lugar, lo que era la Asamblea General, que iban a ser 55 estados. Entonces, el primer ministro Churchill en sus memorias escribe la reunión que hubo en Yalta de creación de las Naciones Unidas, en donde se dividió el mundo. Y él decía, pero bueno, ¿cómo vamos a garantizar estos 50 países que van a tener un voto cuando sean 70 países? ¿De qué manera nosotros vamos a poder garantizar nuestras opiniones, nuestra voluntad de preservar la paz y la seguridad internacionales? Y el secretario general del Partido Comunista le dijo, no se preocupe, primer ministro, porque el halcón se come a las palomas. Y el halcón que se diseñó en Yalta por estas 3 personas se llama Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Consejo de Seguridad que va a estar compuesto por 5 miembros permanentes y por 10 no permanentes, y que luego veremos. La Organización de Naciones Unidas es la organización mundial más grande del mundo. Está constituida por 193 Estados miembros y estos son sus objetivos. De estos objetivos concretos que surgen de la Carta de Naciones Unidas, lo que nos toca a nosotros es el tercero y el cuarto concretamente, es decir, lograr el desarrollo sostenible de las naciones, o sea, los ODS que vamos a ver, y la cooperación internacional en temas económicos, sociales, culturales y humanitarios. Es decir, nuestro servicio hoy en cooperación directa con Naciones Unidas hace a estos temas concretos. Hoy estamos viendo cómo el gobierno de la nación ha dado un monto de dinero a aquella gente que que está bajo la línea de pobreza. Y hemos visto a través de la televisión la cantidad de gente que se ha reunido en las diferentes unidades de ANSES. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto que ocurra en la República Argentina? Entonces nosotros necesitamos, como rotarios, ejercer un servicio en temas internacionales que hacen a la Argentina en ámbito económico, social, cultural, humanitario, concretamente. Este es el mapa actual de Naciones Unidas. Quiere decir que los 193 estados conforman casi todo el mundo. Antes estaban divididos cuando existía la posguerra fría. Hoy no. La Carta de Naciones Unidas, esta es la estructura que tiene Naciones Unidas hoy. El secretario general, que es el portugués Antonio Guterres, este hombre es el que ha nombrado como coordinadora residente a la que tenemos hoy, que es Claudia Mojica, de El Salvador, y que tiene todas las potestades que el secretario general y las competencias que le ha dado el secretario general dentro del marco del sistema de Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene 193 países con un voto cada país. Esto se ha visto reflejado, esta situación. El objetivo de esta Asamblea General es preservar la paz y la seguridad internacionales.
Y esta preservación de la paz y seguridad internacionales se ha visto en cierta forma cuestionada con esta guerra entre Ucrania y lo que es la Federación Rusa, por cuanto cuando se fue a votación en la resolución que se planteó para que terminara la guerra en la Asamblea General, hubieron países que votaron a favor de que terminara la guerra, países que votaron en contra, como por ejemplo la Federación Rusa y los satélites de la Federación Rusa, y países que se abstuvieron. Y dentro de esos países que se abstuvieron están países muy importantes, como por ejemplo China, por ejemplo India y por ejemplo los Emiratos Árabes. ¿Y por qué estos países son importantes? Porque China no tiene 44 o 45 millones de habitantes, tiene 1.000 millones de habitantes. Y China tiene un problema comercial con los Estados Unidos. Y abstenerse significa mandar un mensaje a los Estados Unidos de política exterior, diciéndole, tened cuidado, si nosotros seguimos una guerra comercial, yo puedo ir y apoyar a la Federación Rusa. Y también un mensaje a la Federación Rusa, diciéndole, tened cuidado, porque si vos no apoyás el desarrollo comercial y económico y financiero que está teniendo hoy China, podemos irnos con Estados Unidos. Es decir, si a eso le agregamos India, que también es un país hoy soberano y con gran cantidad de personas y necesidades, y le agregamos todos los Emiratos Árabes, es decir, todos los países que hacen a el medio árabe, es importantísimo tener presente que hoy la Asamblea General está, en cierta forma, cuestionando su objetivo, es decir, cómo hacemos para preservar la paz y la seguridad internacionales hoy en el mundo. En lo que hace a nosotros, la Asamblea General sacó la resolución A-RES 7001 del 25/9 del 2015, en donde adoptó la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se denominaba Plan de Acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Es decir, es algo muy similar a nuestro plan estratégico, en donde habla de que nosotros tenemos que llevar adelante nuestro plan estratégico en primer lugar en las personas, luego en la comunidad y luego en el mundo. Y cada Estado miembro debe movilizar, no dice puede, debe movilizar todos los recursos que tenga para la implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas en las esferas económica, social y ambiental. ¿Qué es lo que se está viendo hoy? Se está viendo que ante esta situación de guerra, en donde la inflación la tienen países que están en vías de desarrollo, por ejemplo, hoy Estados Unidos está entre el 8 y el 10% de inflación, hoy el Reino Unido está teniendo una crisis política, institucional, por problemas de carácter económico y financiero y por haber salido de la Unión Europea con el Brexit, en donde han tenido que cambiar con pocos días a la primer ministro. Nos encontramos con que esta situación nos lleva a que nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar y darnos cuenta que nuestros clubes son parte del mundo y nuestros clubes con nuestros socios y con nuestros líderes y están protegidos y llevados adelante a través de los gobernadores de distrito. Y los gobernadores de distrito son funcionarios de Rotary International. Y estos funcionarios de Rotary International no solamente deben conocer lo que es este memorándum, sino que deben querer este memorándum para poder defender este memorándum con Naciones Unidas. Y esta relación que debe haber entre los líderes que no son nuestros gobernadores de distrito, nuestros EGD y los gobernadores que vienen y los que van a ser elegidos posteriormente o que ya han sido elegidos como gobernadores propuestos, son las personas que tienen que llevar adelante este memorándum a través del Comité Interdistrital que ya les he mencionado. El Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la obligación de preservar la paz y seguridad internacionales, pero no como lo hace la Asamblea General, porque las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas
son declarativas, no obligatorias para cada uno de los estados. En cambio, las resoluciones que toman los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad sí son obligatorias para los estados miembros. Estos son los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas: Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia. Y ustedes me dirán, bueno, ¿desde cuándo son miembros permanentes? Y bueno, son miembros permanentes desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, son los aliados de la Segunda Guerra Mundial, y China Popular ingresa como consecuencia de la división que se produce con Taiwán, que era la China nacionalista, e ingresa de la mano de Rusia, China Popular. Entonces, de esa manera, estos 5 miembros tienen, a diferencia de los 10 que no son permanentes, tienen el derecho de veto, es decir, pueden vetar cualquier resolución que entre respecto de la paz y seguridad internacionales. Esto sucedió con la guerra que estamos viviendo. Estados Unidos propuso una resolución y esa resolución fue vetada por Rusia, ¿no es cierto? Y se abstuvieron en esa resolución China como miembro permanente, y como miembros no permanentes se abstuvieron India y los Emiratos Árabes. Es decir que esta situación nosotros la vivimos también en la época de Malvinas, porque cuando el presidente Belaúnde Terry del Perú quiso establecer una resolución al Consejo de Seguridad para terminar el problema de la guerra de Malvinas con una administración conjunta de Naciones Unidas, del Reino Unido y de Argentina, ¿no es cierto?, el que se opuso y vetó la resolución fue Estados Unidos y el Reino Unido. De manera tal que el poder político que tienen hoy el Consejo de Seguridad es bastante grande y también está cuestionado, porque no puede ponerle fin a la guerra que está en Europa. Hoy, si nosotros vemos el mapa de Europa, vamos a ver el mapa de una OTAN que nació en 1949, que se ha extendido hacia lo que quiere, que es estar en Ucrania y poner los misiles a 5 minutos de lo que es la Federación Rusa, con todos los recursos naturales que tiene. Pero nosotros necesitamos tener claro esto para poder trabajar en serio en la Argentina y en el mundo dentro de lo que son los objetivos concretos de Rotary. Y que es el Consejo Económico y Social, llamado ECOSOC en Naciones Unidas, es el organismo en el cual nosotros nos insertamos. Promueve la cooperación y el desarrollo económico, social e internacional y los recursos humanos y financieros de todo el sistema de Naciones Unidas. O sea, coordina la labor de 15 organismos especializados, de las 10 comisiones orgánicas y de las 5 comisiones regionales de ONU. Igualmente de los organismos no gubernamentales, como por ejemplo Rotary International Argentina, que es miembro del ECOSOC como organismo consultor. Para desempeñar su mandato, el ECOSOC consulta con representantes de los sectores académico, empresarial y con más de 2.100 organizaciones no gubernamentales. En esas organizaciones no gubernamentales está Rotary International Argentina, una de las más importantes. Esto es muy importante tenerlo presente porque muchas personas a las cuales yo he tenido la posibilidad de dar capacitación presencial y no presencial, no creen en este acuerdo que se ha hecho con Naciones Unidas. Ven a Naciones Unidas muy alejada y no la ven dentro del marco de las posibilidades que tiene un club de realizar acciones, propuestas y proyectos. Y dicen, bueno, esto no existe, esto no está. He sentido también a muchos rotarios diciendo, esto no está dentro de nuestra norma de gobernanza. Por lo tanto, no puede, no está avalado por nuestra norma de gobernanza. Y yo les digo, mire, si bien estas son las comisiones regionales que tiene el ECOSOC, para que veamos la importancia que esto tiene, y esto no vale, y este es el sistema de Naciones Unidas, la Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría, Corte Internacional, Consejo de Administración Fiduciaria, es acá en la parte celeste donde nos tenemos que detener, porque los organismos especializados los tenemos acá, pero también tenemos
comisiones regionales y tenemos programas con los cuales podemos nosotros colaborar conjuntamente con la coordinadora residente y con los funcionarios de ONU, como fue la capacitación que acabamos de dar hace unos días con la presencia de Pablo Vaz, que es uno de los más importantes oficiales de Naciones Unidas en la cooperación técnica internacional y en el financiamiento que puede lograr ONU a través de sus programas. Y estos somos nosotros. Muchas veces, cuando vamos a los clubes y hablamos qué es Rotary, decimos diferentes conceptos que tenemos en la cabeza y que se nos viene a la cabeza. Y yo les digo a todos cuando los capacito, digo, miren, vayamos al estatuto. El estatuto es nuestra norma de gobernanza, que en su artículo 2 dice, esto es Rotary. Rotary International es una organización internacional constituida por clubes rotarios y clubes Rotarac, por más que hoy Rotarac sea un programa que pasa a ser rotario y que tiene como fin fomentar el ideal de servicio de toda empresa digna, es decir, de toda empresa digna. Cuando nosotros hablamos del SATO, por ejemplo, estamos hablando de empresa digna, de personas dignas, estamos hablando de que cuando queremos incorporar a alguien a nuestro club, lo primero que pensamos en que sea una buena persona, ¿no es cierto? No nos interesa como qué ideas políticas tiene, qué religión tiene, porque, de qué raza es. Nos interesa saber que sea buena persona, porque con buenas personas nosotros tenemos membresía de calidad. Hacemos acciones que van a tener imagen pública, que van a impactar, y esa imagen pública la vamos a tener en la medida que tengamos acciones, programas y proyectos. Esta es la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuando en su oportunidad en Córdoba hicimos una jornada presencial con el anterior coordinador regional de Naciones Unidas, Roberto Valen, que lo presenté al principio, le preguntaron a él, miren, ¿cuál es para usted de los 17 el más importante? Y él dijo, mire, todos son importantes, pero el que incluye a todos, el que es abarcativo de todos, es el 17. Es decir, lograr las alianzas para lograr los objetivos y poder cumplir con cada uno de estos 17 ODS, que están en conjunto con las 7 áreas de interés. Es decir, agua y saneamiento, desarrollo local y comunitario, salud materno-infantil, apoyo al medio ambiente, educación y alfabetización, prevención y tratamiento de enfermedades, paz y prevención de conflictos. Estas 7 áreas de interés son concretas y cuando se consiguen, ¿no es cierto?, en un programa, en un proyecto, en una acción, ¿no es cierto?, uno logra la paz de la gente, uno logra que la gente se sienta bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? No porque estamos haciendo una acción de adhesión a una situación que económicamente está mal. No, estamos haciendo un servicio y el servicio requiere continuidad de lo que presentamos y requiere sostenibilidad en el tiempo y requiere que nosotros hagamos un control de gestión para ver si el hospital que donamos o la máquina que donamos sirvió para salvar a cuántas personas. Y esto, hacer un informe y presentárselo a John Hugo como secretario general de Rotary International al respecto. Persona que nos da hoy el total apoyo a este memorándum de entendimiento que se ha firmado con la Coordinación Residente de Naciones Unidas en Argentina. Estas son nuestras normas de gobernanza. Cuando uno entra a MyRotary, entra y ve el manual de funciones. Y cuando ve el manual de funciones, encuentra al estatuto, al reglamento y al código de normas de Rotary International. Y cuando entra el código de normas, se encuentra con una gran cantidad de artículos. Cuando a mí me decían, esto no existe en nuestro código de normas, yo quiero que ustedes sepan que sí existe. Está pautada los principios generales de las alianzas. Es decir, tanto Rotary International como la Fundación Rotaria
busca alianzas y sociedades para alcanzar el objetivo del artículo 2 de nuestro estatuto, es decir, servir a toda empresa digna. Y estos son los 4 tipos de alianzas que hay: estratégica, de recursos, de servicios y de proyectos, siempre y cuando cumplan estos requisitos, es decir, estar alineada a nuestro plan estratégico, abordar una o más áreas de interés de nuestra Fundación Rotaria, ofrecer oportunidades para una imagen pública positiva y atraer nuevos socios, donantes o voluntarios para los proyectos. Muchas veces me preguntan a mí, y bueno, Naciones Unidas nos da plata, ¿no es cierto? Con la plata de Naciones Unidas nosotros vamos a proyectos. Y yo, miren, la Organización de Naciones Unidas o la coordinación residente no le va a dar plata, pero le va a abrir puertas, le va a abrir programas. Van a decir, si ustedes tienen un proyecto, ¿no es cierto? O un programa, como me decía Pablo Vaz, que me lo manden en 2 hojitas. A ver si en 2 hojitas somos capaces de identificar la necesidad, identificar para qué queremos el proyecto, cuál es el objetivo general y particular del proyecto, cómo se va a sostener y cuánto nos va a costar. Pero aparte de eso, tenemos que tener esto para atraer nuevos socios de calidad, para tener en cuenta que Naciones Unidas no puede dar donantes, es decir, podemos hablar a los funcionarios de Naciones Unidas y decirle, mira, necesitamos tener una reunión con la Coca-Cola y con el gerente general de la Coca-Cola, y que vos nos acompañés, porque tenemos tal proyecto, y que él, a través del Comité Interdistrital, nos acompañe para que ese proyecto salga con el financiamiento, no de ONU, pero sí de la Coca-Cola, que es un contacto que tiene ONU, por decir. Y esto nos va a traer donantes voluntarios por proyectos y nos va a traer una muy positiva imagen pública de alto impacto. Estas son las alianzas estratégicas. Son relaciones de gran escala que duran varios años, destinadas a apoyar los planes estratégicos de ambas organizaciones, mediante la cual se proporciona cantidades significativas de apoyo financiero, conocimientos técnicos y recursos. Es decir, que lo que nosotros hemos firmado es una alianza estratégica, en donde vamos a tener conocimientos técnicos, financieros y de recursos. ¿Cómo vamos a tener cómo vamos a tener recursos financieros? A través del PNUD, por ejemplo, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, siempre y cuando la alianza estratégica la hagamos con el sector público, no estoy hablando de los gobiernos, sino cualquier gobierno, el sector público, el sector privado, que somos nosotros, hacia la sociedad civil o a la comunidad. Entonces, en ese sentido, cuando se abre el PNUD por parte del gobierno nacional, conjuntamente con la coordinación de Naciones Unidas en la Argentina, y bueno, sí, podemos pedirle un préstamo a muy baja tasa de interés al Banco Mundial o al Banco Interamericano de Desarrollo en el área social. U obtener conocimientos técnicos gratis de cada una de las agencias que tiene Naciones Unidas en la Argentina, o recursos técnicos, ¿no es cierto?, o personal que pueda estar a disposición de capacitaciones y también no solamente de capacitaciones. Por ejemplo, hoy tenemos un gran problema que es el género. Y el género en la mujer lo trata hoy ONU Mujeres. Y ONU Mujeres es un organismo de esta coordinación residente con la cual hemos firmado un acuerdo. Aparte de esto, los recursos. Las alianzas de recursos es una asignación a corto o a corto plazo, menos de 3 años, ya sea ayuda financiera, donaciones en especie, potencial humano y conocimientos técnicos. Es decir, que también no solamente es estratégica el memorándum, sino también es de recursos, alianza de recursos. También es alianza de servicio, porque el propósito es brindar oportunidades o transferir conocimiento para que los proyectos, las acciones o los programas que emprendan los clubes o los distritos rotarios a nivel local, nacional e internacional cumplan con el artículo 2 del estatuto, es decir, brindar un servicio a toda empresa digna que existe en la Argentina. Y toda empresa digna implica también aquellos que son los más necesitados.
Y también es una asociación de proyectos, porque nos permite hacer eso. Son proyectos flexibles, escalables, pueden ser de gran o poca envergadura y de corto plazo. Aportan un valor que es mensurable, es decir, mensurar nuestras actividades. Nosotros como Rotario hemos perdido muchas veces cuando hacemos un programa, un proyecto, mensurarlo en MyRotary. Es muy difícil muchas veces que los rotarios entren a MyRotary, ¿no es cierto? Y los líderes rotarios establezcan las metas que hay que tener para obtener luego de la gestión, que es un año, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la presidenta Jennifer Jones como presidenta de Rotary International por haber logrado las metas, que por lo menos son 13. De esta manera, no estamos hablando de cualquier actividad, estamos hablando de actividades humanitarias, estamos hablando de actividades que hacen a las personas en su alma y hacen a las personas en sus necesidades espirituales y en sus necesidades materiales. Y es por eso que hay un amplio reconocimiento para Rotary en este caso. Y miren lo que dice el artículo 37020 del Código de Normas. Cooperación de las Naciones Unidas con Rotary. Nos colocan en el estatus más alto del Consejo Económico y Social, o sea, el ECOSOC, que yo les decía, categoría 1, es decir, somos miembro consultor. ¿Qué significa ser miembro consultor? Significa que cuando nosotros nos manejamos con Naciones Unidas, no es un manejo individual, personal, de un gobernador de distrito a un ex gobernador de distrito, alguien que conoce el sistema o que tal. No, es algo que tiene que ser objetivo, que tiene que basarse en pautas concretas y en criterios de legitimidad para que Naciones Unidas apruebe esto, porque a Naciones Unidas, la coordinadora actual de Naciones Unidas, tiene que dar un informe al secretario general de lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que dar un informe a nuestro secretario general en Estados Unidos. Y por lo tanto, todos los rotarios están alentados a familiarizarse con el sistema de Naciones Unidas. Ningún gobernador de distrito, el gobernador de distrito, gobernador electo, gobernador propuesto, va a hacer algo con este emprendimiento que se llama Memorándum de Entendimiento, que vaya en contra de estas normas de gobernanza que son para nosotros las más importantes, porque por estas normas de gobernanza nos regimos. ¿Qué quiero decirles yo, queridos amigos, para terminar? A mí hay una frase que me marcó mucho, que es la de Eric Hofer, que dice lo siguiente: en épocas de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se van a adueñar del futuro. En tanto, en quienes crean saberlo todo, se van a encontrar maravillosamente equipados para actuar en un mundo que ya no existe. Yo les agradezco y les pido encarecidamente que nos encontremos en ese mundo abierto al aprendizaje para un futuro en donde Rotary va a tener que hacer una acción importantísima en cada uno de nosotros para tratar de aprender con H la realidad que estamos viviendo a nivel internacional y la realidad que se viene también en Rotary International. Les agradezco mucho por haberme escuchado y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pido un aplauso para él. Es realmente interesantísima la charla. Y bueno, abrimos a preguntas que quieran hacer. Ya tengo una pregunta aquí que nos hizo Marcela Zaleski, pero bueno, voy a esperar si hay alguna otra. Por ahora no. Bueno, voy a trasladar esta primera pregunta. Jorge, Marcela Zaleski pregunta: ¿qué posibilidades existan de que se incluya el punto 2, que es la promoción y protección de los derechos humanos, dentro de lo que Rotary pueda también hacer? Si no entendí mal la pregunta, esa es, ¿verdad, Marcela? Gracias. Jorge.
Sí, Marcela, está incluido. Está incluido porque indudablemente una de las normas de gobernanza que tiene el memorándum es la Carta de Naciones Unidas y sus objetivos. Ellos tampoco se pueden salir de la Carta de Naciones Unidas y de sus objetivos, de manera tal que nuestro acuerdo está dentro de ese marco, está dentro del marco de la resolución 2030 de Naciones Unidas, de nuestro plan estratégico y de nuestras 7 áreas de interés. Esas son las 4 normas de gobernanza que rigen este acuerdo. Que este acuerdo, para llevarlo adelante, requirió el desafío, y yo les agradezco a los gobernadores que en su momento tomaron la posta en el 2020 de una cuestión que era desconocida y confiaran en mí para llevar adelante lo que se conoce con el nombre de primer hermanamiento interdistrital de Argentina, de Rotary Argentina. Es decir, los 6 distritos tuvieron que firmar un hermanamiento, como es el hermanamiento que ustedes entran a My Rotary y ven que pueden hacer los clubes. Bueno, ahí está todo el plan de acción para llevar adelante el memorándum. Y en ese plan de acción, nosotros nos hemos ordenado institucionalmente y funcionalmente, nos costó, gracias a Dios, hoy tenemos un coordinador como es Edgardo Murúa, tenemos 2 gobernadoras que se encuentran a cargo de la cooperación técnica internacional, como es Cristina Bogus y María Inés Lerguburu, no sé de qué viene el nombre, Edgardo. Tenemos también una secretaría, ¿no es cierto?, propia del comité, ¿no es cierto? Y por lo tanto recibimos todas las posibilidades de proyectos que en cada distrito los comités ONU del distrito o los comités internacionales o su comité de ONU hagan para poder plantearlos al primer nivel, que es la coordinación residente en Argentina. Esto, que parece a lo mejor muy burocrático, no lo es. Lo único que requiere o que necesita es de la actitud de cada uno de nosotros de tratar de hacerlo, de tratar de buscar las cosas, porque la cooperación internacional tiene 2 vías. Una es la cooperación directa entre estados, y en esa vía, que es entre estados, 193 estados, embajadas que están acreditadas en la Argentina, nosotros tenemos que cada embajada tiene fondos para proyectos y hay convocatoria para los proyectos. ¿Qué me decía a mí el otro día Pablo Vaz después de la exposición que tuvimos juntos? Él me decía, mirá, Jorge, en el mundo hay mucho dinero para proyectos, en la Argentina no hay proyectos, ese es el tema. O no hay acciones que se pueden convertir en proyectos. No es necesario que sean proyectos, él decía. Pueden haber acciones. Ahí es una pieza fundamental, Edgardo, que tiene una relación de coordinación directa con la coordinación, y en ese sentido los gobernadores de distrito se tienen que sumar para tratar de tener esa relación y bueno, como líderes uno se cobija bajo su liderazgo y en ese liderazgo están estas normas de gobernanza que nos permiten hacer lo que creemos que es bueno hacer. Así que no sé si te contesté, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, un comentario que nos hace Daniel Braham, dice, desde la humildad de un simple rotario, pareciera apabullante este memorándum con la ONU. Últimamente solo escucho que los rotarios o somos un grupo de gente muy cerrada, con poca incidencia en los jóvenes, pero creo que la amplia divulgación de todo esto nos daría una visión más optimista de lo que realmente somos y podemos aportar a nuestras comunidades. Bueno, es simplemente un comentario, no hay preguntas. Marcela, ¿puedes dar la palabra Sí. a Edgardo, que tenía la mano levantada, por favor? Ah, no te vi, Edgardo, perdón. No hay problema. Te doy la palabra. No hay problema. Es solamente quería hacer un comentario para complementar la pregunta anterior y la respuesta que había dado Jorge. En cuanto al tema de derechos humanos, como bien dice el doctor Vicky,
En primer lugar está el compromiso de respeto y sujeción a la Carta de Derechos Humanos por parte de Rotary. Está dentro de nuestra gobernanza, pero además las 7 áreas de interés están íntimamente ligadas a los derechos humanos. Si uno analiza una por una, es el respeto de derechos humanos. Y esto se complementa con la Declaración de Diversidad, Equidad e Igualdad, el DEI, que se firmó en el 2019, que enfoca específicamente en el respeto y defensa de los derechos humanos. Muy bien, muchas gracias, Edgardo. Sí, Jorge. El comentario que hicieron recién es importante para mí. Miren, yo les digo, no es frase mía. El general San Martín, cuando hablaba de la patria, y se lo hablaba a sus gauchos y soldados antes de cruzar la cordillera, les decía: nadie puede amar aquello que no conoce y menos defenderlo. Es decir, que lo que nosotros necesitamos es conocer nuestras normas de gobernanza, conocer lo que hemos hecho, para poder quererlo, para poder defenderlo y llevarlo adelante, a la práctica. Porque si no lo conocemos, no lo vamos a poder querer y no lo vamos a poder defender y no lo vamos a poder llevar a la práctica, y por lo tanto hay actitudes, sí, críticas hacia algunas actitudes rotarias en donde dicen, bueno, esto no se puede. O quiere, no sé, qué cargo querrá en Rotary, no sé dónde. Pero lo que creo yo sí es de que hay que mirarnos a los ojos y saber, con las diferencias que tenemos, con una comunicación proactiva en Rotary, ¿no es cierto?, saber las capacidades que cada uno tiene y cómo hacerlo. Miren, nuestro fundador decía, Rotary es una orquesta. En la orquesta hay muchos músicos, y hay músicos buenos y hay músicos malos. Pero la orquesta, al músico que toca solo, lo expulsa. Y decía, para poder tener y tocar una gran sinfonía, ¿no es cierto?, o la mejor sinfonía, necesitamos a todos los músicos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, una pregunta que hace Jorge Alasevich es: ¿cómo trabaja ONU y Rotary en cuanto a la integración e inclusión de personas con discapacidad? ¿Y cómo trabaja? ¿Con qué organización trabaja? No sé a qué se refiere la pregunta. Jorge Alasevich, ¿querés aclararlo? Yo creo que esto está dentro del marco de lo que dijo Edgardo recién, que son todo el tema que hace a derechos humanos. Es decir, yo les voy a dar un ejemplo, por ejemplo. El programa que se inicia, este memorándum se inicia con un programa. Era el programa, o es el programa, porque se está desarrollando, el programa de los Wichis en Salta, es decir, las comunidades originarias en Salta. Se había armado una red solidaria en donde estaba conformada esta red solidaria por los organismos de Naciones Unidas, como por ejemplo UNESCO, FAO, OMS, estaba la Cruz Roja Internacional, estaba también la comunidad europea, y también cuando se firmó este acuerdo en el año 2020, antes de la pandemia, fuimos presencialmente a Salta y yo acompañé a los gobernadores firmantes virtualmente de este acuerdo. Tuvimos una reunión con el gobierno de Salta y íbamos a quedar distribuidos en 3 mesas. La mesa del agua potable, la mesa social y la mesa de la salud, que hacen a estos derechos humanos concretos de los que habló Edgardo. Bueno, posteriormente vino la pandemia, no pudimos volver a ir a Salta, pero el voluntariado hoy sigue existiendo. Hoy se está dando capacitación a las fundaciones que hace mucho tiempo que están trabajando con las organizaciones de los Wichis, en donde se había determinado que el problema era la falta de agua, la desnutrición infantil, ¿no es cierto?, violencia de género que recibían las niñas, ¿no es cierto?, la falta de acceso a la institucionalidad, la falta de acceso a la salud,
¿no es cierto? Y todo eso había ocasionado la muerte de entre 7 y luego 8 niños y niñas huichis. Hoy estamos dándole capacitación a estas fundaciones que hace muchísimo tiempo que están trabajando y que conocen el sistema cultural de los pueblos originarios, pero también en Tandil, en el año 2021, fue Edgardo, 2021, se firmó presencialmente toda la documentación de Naciones Unidas, y se firmó el memorándum, se firmó el hermanamiento interdistrital, y se firmó lo que es la sesión de voluntariado, que significa la posibilidad que tienen nuestros jóvenes de, una vez que haya una convocatoria por parte de la Coordinación Residente de ONU en Argentina, presentarse, ¿no es cierto?, a los organismos de Naciones Unidas y poder capacitarse en cada uno de los organismos de Naciones Unidas, sea la FAO, sea UNESCO, sea la Organización Mundial de la Salud en Argentina, sea ONU Mujeres, cual fuera que sea esta convocatoria. De manera tal que esto aparece a lo mejor que no es concreto, pero sí es concreto porque ya hay gente trabajando. Ya hay jóvenes en la primera convocatoria que están trabajando. Ahora lo que tenemos que tratar de hacer, y en eso el coordinador nos va a dar una mano, seguramente, es de que exista una segunda convocatoria, y en esa segunda convocatoria, ¿no es cierto?, abrirla a todos los distritos, a los 6 distritos. Muy bien, Jorge. Tengo una última pregunta que nos hace también Marcela Zaleski y nos dice, ¿a quién nos dirigimos para presentar un proyecto que aplica al entendimiento? ¿Al entendimiento o al conocimiento? No, al entendimiento en sí, aparentemente. Marcela, no sé si querés aclarar la pregunta. Sí, me escuchan. Bueno, sí, tengo problemas a veces con el micrófono. No, el memorándum de entendimiento, a eso me refería. Y hay que dirigirse a la organización de cada distrito, es decir, en cada distrito tiene que haber o un equipo distrital, y en ese equipo distrital tiene que estar el comité de ONU Argentina, Rotary Argentina, o puede ser un subcomité del comité internacional. Entonces, presentarse ahí, esas personas forman parte del comité interdistrital, llevan al comité interdistrital el proyecto para analizarlo, para ayudarlos, incluso asesorarlos en todo lo que se pueda, ¿no es cierto?, a los efectos de que cuando llegue a la coordinación de ONU no tengamos el problema que nos digan no. Perfecto. Está bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y otra pregunta más vinculada de alguna manera con la que acabamos de ver, que nos hace Reinaldo Sosa. Consulto resumidamente, ¿cómo se encamina cuando se tiene o preparó el proyecto? Tal vez en parte está contestado, pero... ¿Cómo se encamina? ¿Cómo se encamina cuando se tiene o preparó el proyecto? Y yo les digo, miren, vamos a hacer una suerte de información de lo que vamos a hacer. Es decir, en la próxima capacitación interdistrital que se va a dar, se va a hablar de cómo se hacen los proyectos. Y vamos a tener ahí, a lo mejor, eso lo puede decir Edgardo, pero vamos a tener seguramente a lo mejor una organización participando, y una de las personas importantes de esa organización participando y diciéndonos cómo hay que hacer un proyecto ONU, ¿no es cierto? Y cuáles son las líneas de acción y de trabajo para eso. Así que yo los invito a que vayan a esa capacitación, ¿no es cierto? Paso el chivo, ¿no es cierto? Para que no seamos en esa capacitación 44 personas, sino que seamos un poquito más. Está muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge. Por mi parte no hay más preguntas,
Así que le doy la palabra a Miriam. No Sí, sé yo si ella tiene algo le- más que comentarnos. Yo le quería hacer una pregunta a Jorge o a Edgardo. ¿Cuál es el volumen, de alguna manera, o la envergadura de los proyectos? Porque me imagino que tienen que ser proyectos que resuelvan necesidades, como decías vos, de alto impacto, es decir, que no es que dotamos de, no sé, de muebles en una escuela, sin minimizar que se lo pueda hacer un club y no necesita de una alianza con ONU, sino que me imagino que son proyectos donde las necesidades son muy profundas, donde los trabajos son muy interdisciplinarios, donde se requiere participación de la comunidad y de muchos actores para llevarlos a cabo, y bueno, como poder dimensionar un poco esto, si nos pueden cualquiera de los dos ayornar en este tema. Yo te digo una cosa y le paso a Edgardo la contestación. Nosotros tenemos un ejemplo en el distrito 4851, en Córdoba. En Córdoba hay una localidad que está a 200 kilómetros de la ciudad de Córdoba, en donde hay un hospital que no tiene ambulancia. Y la gente en el trayecto en donde vos podés llevarlo a un hospital de primera generación en Córdoba, se muere. ¿Ah? O puede tener una situación determinada. Eso, por más que sea para otras personas chico, para uno no es chico. ¿No? Porque es una ambulancia que está salvando vidas. ¿Mm? Y lo demás se lo dejo a Edgardo. Gracias. Al respecto, yo recomendaría, Jorge muchas veces lo pone en sus presentaciones, rever el mensaje que John Hugo dio el día que se firmó el memorándum de entendimiento. Es un mensaje cortito, de 3-4 minutos, pero yo creo que de alguna manera el secretario general de Rotary International resume el espíritu y el concepto de esto muy claramente. Y yendo a lo que decías, Miriam, él habla concretamente de que esta alianza tiene que servir para ampliar nuestro alcance, incrementar el impacto, si estamos hablando de cosas que tengan mayor envergadura. Es decir, se nos está poniendo a disposición toda una organización internacional como es Naciones Unidas, y es como decir, bueno, voy a salir a un circuito de carrera, tengo una Ferrari o salgo con un Fetito. Sí, yo no sé si alguna vez alguno vio un programa que está en La Nación Más, que se llama Hambre de Futuro, y uno ahí ve las posibilidades infinitas que tiene Rotary de actuar en esas zonas, que ya está UNICEF trabajando ahí. Entonces, digo, a mí se me ocurre pensar en este tipo de proyectos, ¿no? Inclusive que abarcan mucha temática conjunta, educativa, social, de salud, de empoderamiento de las niñas, como decía Jorge. Es decir, que son proyectos intertemáticos e interdisciplinarios. Fíjense que el mayor proyecto que tenemos con ONU es polio. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. A ver, está pidiendo la palabra Alicia Padilla. Alicia, desmuteate. Sí, ya Ahí estoy. está. Buenas noches. Ha sido un enorme placer participar, Jorge Vichy, de todo tu entrenamiento. He conversado muchas veces con Edgardo de pensar en proyectos de gran impacto, porque esos proyectos movilizan a comunidades completas. Y no te quiero decir cuáles, porque a veces para nosotros que tenemos el beneficio de vivir en una ciudad y ser educados, tenemos valores diferentes a los que tiene esta gente con tantas necesidades. Y por el otro lado propongo hacer una presentación muy especial al diario La Nación,
porque en televisión, el canal La Nación, tiene un programa específico del hambre del futuro. Y me parece que sería un acuerdo extraordinario, teniendo en cuenta además que Jorge Mitre fue el primer director, no, coordinador o no sé, de la creación de Rotary Buenos Aires en el año 19, que se cumplieron los 100 años, y creo que sería una alianza fantástica. Yo me ofrezco a intentarlo. Bueno, eso es muy bueno, es excelente. Creo que tenemos los elementos para hacerlo. Usted, Miriam, tiene la presentación mía, la puede circularizar sin ningún problema a todos ustedes, en donde ahí van a tener clara, escrita cuáles son las cosas y el fundamento de por qué se hacen las cosas. Creo que lo que tú dices, Alicia, es importante. Y también he conversado con algunos líderes de Rotary diciendo, yo creo que como viene la cosa, hay que cambiar la denominación imagen pública. Y hay que hablar de imagen pública y difusión. Porque la imagen pública normalmente son las fotos que sacamos cuando el gobernador va en visita oficial o hacemos algo para adentro. Pero para afuera, como lo estás planteando vos, eso es difusión. Y no estamos haciendo difusión de lo que nosotros hacemos. Como lo puede hacer en un minuto UNICEF o en un minuto UNESCO o cualquier empresa. Bueno, Jorge, el primer grupo de consultores o de apoyo que se hizo en el centenario de Rotary, que nombraron 34 personas en todo el mundo, a mí me tocaron a lo largo de 3 años 9 países del continente para trabajar en la creación de la difusión de algo que había sido un secreto guardado durante 100 años. De manera que yo profesionalmente me dedico a este tipo de cosas y cumple mi club 30 años del Libertador Recoleta, y soy fundadora junto con Alejandro Míguez y con Oscar Oneto, y me encantaría apoyarlos. Yo le agradezco a la presidenta y a todos los miembros, ¿no?, del Club Recoleta, como también a todos los presentes, a los gobernadores presentes, a los gobernadores, a los próximos gobernadores, y sobre todo, permítanme, pero tengo un cariño especial hacia mi presidenta. Y le agradezco a mi presidenta que esté presente, que es Chiqui, que es de Guaymallén, y que siempre conversamos de estos temas y siempre estamos pensando de qué manera podemos, con todos los defectos que tenemos, llevar adelante un Rotary que va a tener que trabajar en un mundo diferente. Totalmente. Muchas gracias. No, gracias a vos, Alicia. Bueno, Jorge, en nombre del club, preparamos este diplomita para vos. Es chiquito, pero va con un abrazo enorme y un agradecimiento inmenso. Así que pido un fuerte aplauso para Jorge. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí les voy a... Silvia, si nos puedes dirigir unas palabras, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Jorge, por esta exposición tan clara. La verdad que nos dejó con ganas de aprender más, así que nos vamos a anotar en la capacitación, porque nos ha creado un interés, por lo menos a mí personalmente. Y bueno, muchas gracias también a todos los que hoy nos acompañaron y que estoy segura de que disfrutaron de esta charla. Bueno, nada más que eso. Buenas noches. Gracias, Y Miriam, por favor. Sí. Me voy a salir un minuto de protocolo, porque después de la presidenta del club no habla nadie, pero bueno, me van a perdonar. Pero le voy a pedir un segundito a Edgardo,
que nos comente el canal de YouTube donde está subida toda la información del memorándum. Sí, correcto. Hay un canal de YouTube donde están subidas las charlas que se han, A eso me que se han refiero, las dado. charlas, sí, sí, sí. Ahora te lo paso después para que lo puedas transmitir. Claro, Y lo que sí hay un Google Drive que está a disposición también de todos, donde está toda la documentación que se fue recogiendo a lo largo del tiempo, ¿no? El memorándum, acá también es muy importante, lo mencionó Jorge también, el acta de hermanamiento. Aquí hay un concepto concreto que es hablar de Rotary Argentina y no hablar de distritos. Cuando hablamos con siglas y con números, la gente no nos entiende. Por eso insistimos en el concepto Rotary Argentina, ¿no? Gracias, Edgardo. Perdón, Silvia, No, es perfecto. que me ocurrió recién. Y en tal caso, después pasámelo por WhatsApp, Edgardo, la info, y todos te lo estoy enviando. Los que se han conectado, casi la mayoría de todos ustedes tienen el mail del club o tienen mi WhatsApp y yo les mando la información. Así que bueno, ahora sí. Vamos a saludar a la bandera argentina y rotaria. Tocamos la campana. Y muchas gracias por acompañarnos.